Mi nombre es Rudy Mollinedo y agradezco realmente que hayan tenido la oportunidad de inscribirse y de tomarse el tiempo de estar con nosotros. Esperamos realmente que esta charla sea de su total agrado. Bueno, quisiera antes de iniciar presentarnos. Nuestro nombre es Generación de Consultorías S.A., conocida en el mercado como Genco Group. Somos una organización multinacional que proporciona soluciones analíticas en la nube y servicios de consultoría a organizaciones que exigen resultados basados en datos. Siguiendo una fuerte metodología de implementación, ayudamos a su organización a redefinir las estrategias de datos mediante la combinación de herramientas y servicios adecuados. Contamos actualmente con oficinas físicas en Estados Unidos, Guatemala, El Salvador y Costa Rica. Y contamos con una amplia experiencia de trabajo en sectores tales como finanzas, el área comercial, ventas, salud y energía. Nuestro expertise se encuentra íntimamente ligado con la realización de proyectos relacionados con inteligencia de negocios, analítica avanzada, machine learning, inteligencia artificial, preparación de datos, entrenamiento y presentación de información gerencial. Durante todos estos años de trabajo, hemos realizado alrededor de 450 proyectos en 35 empresas de distinta índole comercial y económica y en 7 países distintos, todos considerados exitosos por nuestros clientes y que han aportado gran valor a sus empresas y corporaciones. Hablando un poco de nuestro equipo de trabajo, pues contamos en nuestras filas con personal altamente calificado y certificado en todas las áreas. Creemos firmemente en la especialización de las tareas para la realización de proyectos exitosos, por lo que todos nuestros ingenieros y todas las personas que trabajan en nuestro equipo poseen gran capacidad de análisis para la realización de las tareas que contienen los proyectos. Ahora bien, ya hablando del tema al cual fuimos invitados el día de hoy, es el futuro de la inteligencia artificial en banca y las industrias financieras. La inteligencia artificial hoy en día, más que un concepto, es una realidad que ya se encuentra en nuestra sociedad. Más que una moda, es una tecnología que llegó para quedarse y establecerse en cada una de nuestras actividades. Es por ello que el impacto que tendrá en cada una de las áreas de nuestro trabajo, incluyendo la banca y las industrias financieras. Debido a ello, hemos preparado este webinar con el fin de darles a conocer sobre el impacto y las tendencias que puede llegar a tener en materia financiera y cómo poder utilizar dicha tecnología a nuestro favor con el fin de obtener mejores resultados en nuestras empresas. Algunas consideraciones importantes. Disculpen. Estaremos abriendo nuestro set de preguntas y respuestas, las cuales podrán realizar en el transcurso de la charla, y estas se responderán al final de la misma según el orden ingresado. Si existiese algún interés de profundizar con alguno de nuestros temas, nos pueden contactar para poder establecer una reunión privada y abordarlo. Ahora bien, no me queda más que presentar a nuestro expositor, el señor Alberto González Stein, que es un profesional en el área de informática con más de 25 años de experiencia en soluciones de machine learning y tecnologías relacionadas, apasionado con la investigación y la búsqueda de nuevas herramientas que mejoren el aprovechamiento de los datos y su interacción con el usuario final. Su inspiración se basa en poder encontrar una amalgama perfecta entre innovación y el ser humano. Por lo que le doy la bienvenida al señor González y le cedo los micrófonos para que pueda continuar con este webinar. Muchas gracias.
Gracias, Rudy. Muy buenos días a todos. Qué bueno que nos acompañan. La verdad es de que eh, para nosotros es un verdadero gusto poder compartir con ustedes un poquito de lo que nosotros hacemos y platicar acerca justamente de esto, de lo que es el futuro en la industria financiera, específicamente en el área de inteligencia de negocios, perdón, de inteligencia artificial, ¿sí? Ah, yo siempre he dicho que hablar de futuro es bien complicado, ¿sí? Hace 25 años aproximadamente que yo comencé en el mundo de poder ver un poquito más allá de lo que los datos típicamente nos dicen. Esta era una de las necesidades más grandes que se tenían en la industria. Lo que hacíamos con las herramientas que hoy son denominadas de machine learning, de ciencia de datos o de inteligencia artificial, era precisamente realizar mejores pronósticos, ¿sí? Tratar de entender qué es lo que iba a pasar. Entonces, siempre ha sido una necesidad del ser humano tratar de conocer qué es lo que viene. Y hoy en día hablar de inteligencia artificial es mucho más retador porque en los últimos meses ha sido una revolución, se ha vuelto un tema súper popular, un montón de tecnologías que habían estado reservadas para los técnicos, para los expertos, se han empezado a liberar para el consumo y el uso de todos, ¿sí? Con el anuncio de ChatGPT, pues todo lo que es la inteligencia artificial generativa, multimodal, se ha vuelto tendencia, ¿sí? Solo en el último mes se han liberado más de 100 herramientas que hacen esto. Ya no solo se trata de explotar la información, sino que este tipo de tecnologías nos están generando contenidos que nos ponen en qué pensar. Pero, ¿de dónde viene todo esto? ¿Sí? ¿De dónde surge? Pongámonos un poquito en contexto, ¿sí? Para que todos estemos en la misma página, ¿sí? En el 2006, un británico matemático bastante influyente de un eh, minorista grande, Tesco, ¿sí? Clyde Humby, empezó a hacer promoción de un eslogan que decía que los datos son el nuevo petróleo, porque cada empresa eh, tenía o empezaba a necesitar la utilización de una mejor manera de su información. Y es que si nosotros analizamos o nos detenemos a pensar, durante mucho tiempo eh, hemos sido muy buenos para capturar información, ¿sí? Y eventualmente la analizamos. Podemos generar alguna información adicional que nos ayude a entender esa data, pero más allá de eso, no estamos logrando explotar, ¿sí? La data que tenemos. Y aún más interesante es que años después, en el 2017, ¿sí? Eh, la frase que acuñó este amigo en el 2000, ¿qué fue? 6, ¿sí? Vuelve a estar de moda, ¿sí? Porque dicen, bueno, ojo, 2017, ¿quién es, cuál es el recurso más valioso? Pero ojo, en la revista The Economist no solo dicen, es la data, no, ¿sí?
son los datos y las nuevas reglas de competición, de competencia. Ah, qué interesante. O sea, no solo es la capacidad de que yo tenga, de tener datos, sino que cómo pueda yo utilizarlos, ¿sí? Cómo pueda ponerlo a funcionar mis datos en este mundo moderno. Estamos hablando del 2017. Esto hace bastante tiempo si lo vemos en función de cómo ha evolucionado el tema de la información, ¿sí? Y es que esto es dramático desde el punto de vista en donde el crecimiento de los datos es exponencial, ¿sí? Cada vez tenemos más datos. Cada vez nos es más difícil convertir los datos en información, la información en conocimiento y difícilmente el conocimiento en una sabiduría que pueda permear en nuestras organizaciones, ¿sí? En esta proyección que hace Statista, ¿sí? Ustedes pueden ver eh, lo dramático que se estima que va a ser el crecimiento. ¿Por qué? Porque ya no solo estamos capturando transacciones, estamos capturando interacciones. Cada vez estamos en un mundo mucho más lleno de sensores, mucho más lleno de tecnología que genera información, ¿sí? Algo tan sencillo, el hecho que un vehículo se pueda manejar de manera automática es producto de muchísimos sensores, ¿sí? Entonces, cada uno de esos sensores registra y va guardando diferentes datos que después son sujetos a poder ser analizados para ir mejorando su desempeño. Entonces, eso es el ejemplo de un vehículo, pero si nos enfocamos en otras industrias, hoy en día nosotros almacenamos los videos, tenemos sensores de movimiento en las salas, en nuestras agencias bancarias, eh, registramos incluso las placas de los vehículos que entran a los cajeros, a los autobancos. eh, Podemos identificar a nuestros clientes con reconocimiento facial. Todo eso va siendo cada vez un volumen mayor de información. Hablar de inteligencia artificial no es algo nuevo. Allá por la década de los 90, cuando yo empecé a empaparme de estos temas, nosotros le llamábamos estadística aplicada, le llamábamos simplemente minería de datos, ¿sí? Porque teníamos algunas limitantes de herramientas y de procesamiento, de poder de cómputo para poder hacer cosas más interesantes. Hoy en día, cuando hacemos mención a lo que es puramente la inteligencia artificial, ¿sí? Eh, lo vemos acá, ¿sí? Eh, Está combinada con un montón de otras tendencias o ramas de estudio que está comprendido desde cosas que nosotros vimos en el colegio hace algún tiempo, como es la estadística, ¿sí? Estadística, algo muy sencillo, hasta cosas mucho más avanzadas como lo que va siendo las neurociencias acá, ¿sí? Entonces, a la larga, lo que buscamos nosotros con este tipo de soluciones es imitar un poco el comportamiento humano, cosa que no se ha logrado del todo, ¿sí? Si bien es cierto, las nuevas tecnologías cada vez nos ponen más en la jugada, eh, nosotros a la larga todavía le tenemos como seres humanos, le llevamos una ventaja
a la inteligencia artificial, dado que la inteligencia artificial suele estar enfocada en un tipo de inteligencia y el ser humano maneja muchos tipos de inteligencia. Entonces, a lograr que ese comportamiento se logre del todo todavía es complejo. Sin embargo, ya tenemos a la mano o estamos muy cerca de tener producto de estas tecnologías, soluciones que nos vayan mejorando, que nos van a ir mejorando cada vez más uno de los objetivos más importantes que tenemos en la industria financiera, que es enfocarnos en nuestros clientes y conocerlos mejor. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando alrededor? O sea, si vemos a la inteligencia artificial como un concepto, vean esto. Inteligencia artificial va a ser la suma de un montón de tecnologías, ¿sí? Que van desde el reconocimiento de imágenes, que nuestros teléfonos ya lo hacen muy fácilmente, o sea, nosotros ya somos usuarios de estas tecnologías. Tenemos la mayoría de instituciones financieras ya utilizan algo de machine learning para hacer un score de créditos o para tratar de, de hacer un pronóstico de, de, de cualquiera de sus métricas. Entonces, ya hay algunos elementos que están en uso. Ahorita, con el boom de ChatGPT y las otras 100 herramientas, pues empezamos a tener nos volvemos a enamorar del concepto de que interactuar con un ente artificial puede ser viable, porque el reconocimiento o el procesamiento natural del lenguaje es algo que ya está funcionando de mejor manera, que eso era algo que siempre había sido un problema. La mayoría de instituciones financieras que tenían chatbots implementados, los chatbots resultaban siendo desagradables porque la interacción era muy fría, se notaba que era artificial. Con la aparición de estas tecnologías, estamos más cerca de poder darle una experiencia más cálida a tal punto de que el usuario no logre diferenciar si está interactuando con una persona o con un ente artificial, ¿sí? Entonces, importante, la inteligencia artificial tenemos que verla como la suma de un montón de elementos y que posiblemente nosotros ya los tengamos en nuestras empresas. Y digo esto porque a nivel mundial hay una tendencia a ir adoptando estas tecnologías, porque ya no es, voy a tener una ventaja competitiva, sino que se vuelve una necesidad para poder subsistir. Según este estudio, cada vez más tenemos la adopción y la inversión en tecnología de inteligencia artificial, ¿sí? Y esto va a ir creciendo. Esta información es importante porque así como tenemos más datos, que fue lo primero que les mostré de la mano, hay una tendencia marcada a que a nivel mundial se invierta más en tecnologías de inteligencia artificial. Y ojo, que el crecimiento en el market size de inteligencia artificial es exponencial, como lo pueden ver. Sin embargo, las tecnologías se han abaratado, ¿sí? Hacer un proyecto relacionado con esto hace 10 años era muchísimo más caro que hoy en día. Y hace 20 años era impensable, ¿sí? Porque el procesamiento
O sea, el poder de cómputo era más caro, en general todo era más difícil. Y hoy en día la proliferación de algoritmos preprocesados y su facilidad de uso en la nube lo abaratan. Pero, sin embargo, la tendencia es hacia la alza. Importante detalle. No solo en los países desarrollados, ¿sí? Esto lo vamos a ver reflejado en todo el mundo, ¿sí? Si bien es cierto, Latinoamérica somos más pequeños, ¿sí? Somos los que venimos un paso atrás. Esta tendencia nos impacta a todos y vamos de la mano con la tendencia de invertir en estas tecnologías. Ahora bien, todos los que hemos trabajado en banca, los que hemos eh, estudiado y evaluado las diferentes tendencias, sabemos que cuando hablamos de la evolución de la banca, lo que debiese ser, ¿sí? Hacia dónde tenemos que ir, siempre vamos a encontrar el componente de inteligencia artificial diagonal machine learning, ¿sí? Y aquí en este gráfico de lo que fue esta famosa publicación de la banca 4.0 o esta tendencia, se quedan cortos porque mencionan a la inteligencia artificial como un ente separado. Sin embargo, la inteligencia artificial, la visión que se tiene hoy en día es que va a ser el camino para la hiperpersonalización, ¿sí? Es el camino para la ciberseguridad, porque los mejores motores de ciberseguridad por dentro lo que tienen son fuertes algoritmos de inteligencia artificial para detección de amenazas, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con las experiencias embebidas, ¿sí? Es parte de la hiperpersonalización, pero no solo de productos, sino que también de interfaces. Y eso solo se puede lograr con inteligencia artificial. Entonces, si nosotros vemos como un todo a la banca 4.0, está bañada de una necesidad grande de esta tecnología, ¿sí? Entonces, ¿cómo está hoy en día la banca a nivel mundial eh, trabajando o pensando en invertir en inteligencia artificial, pensando que esto es sin duda el futuro, ¿sí? Según las encuestas que hizo en el 2022 O'Reilly, ¿sí? El porcentaje de adopción por industria, vamos a ver de que todo lo que tiene que ver con banca y servicios financieros, que lo vemos aquí, eh, ustedes se pueden dar cuenta que tiene un alto porcentaje de adopción de inteligencia artificial y una gran parte en evaluación. O sea, se está volviendo una realidad, ¿sí? Si entramos a ver cuál es el presupuesto que los departamentos de IT destinan para inteligencia artificial, vamos a ver de que en el sector de finanzas, que es la segunda barra que pueden ver, ¿sí? Es interesante cómo empieza a figurar como una parte importante en el presupuesto de IT las inversiones para inteligencia artificial.
Cuando antes las inversiones de inteligencia artificial eran pequeñitas. Les vamos a comprar unas sublicencias de escritorio de un modelador ahí de datos para que medio vayan haciendo un submodelito. Eran dos, tres pelones que estaban, o dos, tres personas que estaban dedicadas a esto, ¿sí? Hoy en día ya se ve como una necesidad corporativa, se piensa en un centro de excelencia dedicado específicamente a esto, ¿sí? Entonces, en las estructuras de las grandes organizaciones financieras existe el departamento dedicado a generar modelos que ayuden a tener un mejor entendimiento de la información más que una mera analítica descriptiva, ¿sí? Bien, entonces, hablando de la importancia y el futuro de esto, se espera que esto alcance 78 billones de dólares en América del Norte, ¿sí? Que es un buen termómetro. Sin embargo, América del Norte se queda corta con lo que se espera invertir en inteligencia artificial en lo que es Europa y Asia Pacífico. O sea, todo el mundo está apostando a esto, ¿sí? Entonces, por consiguiente, ese es el camino y hacia ahí vamos. Ahora bien, ¿qué es lo que esperamos nosotros poder construir o cuál es nuestra expectativa con la inteligencia artificial? Y aquí es donde se pone interesante porque las necesidades de la banca han ido cambiando. La pandemia nos dio una lección de lo dinámicos que tenemos que ser para poder adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes, ¿sí? Entonces, sin ser demasiado ostentoso en lo que se espera que la IA haga en el futuro próximo por la banca, podemos ver lo siguiente, ¿sí? El diseño intuitivo de la interfase de usuario, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Hoy en día, las herramientas que nosotros le brindamos a nuestro usuario final en la banca en línea, en el teléfono móvil, pues alguien de nosotros la diseñó y es un diseño estático. Pensemos que la forma en que una aplicación funciona debiese ser lo suficientemente eh, dinámica y que se pudiese ajustar según las necesidades de cada persona, ¿sí? Entonces, las interfaces de usuario final debiesen irse adaptando de manera inteligente y automática según el uso de las personas y los dispositivos en que se usen y se pueden ir adaptando, ¿sí? Entonces, la inteligencia artificial hoy en día ya nos permite poder pensar en que se puede tener nuestras aplicaciones que le brindamos a las diferentes bancas que atendemos, personas, empresas, en los diferentes canales, dispositivos móviles, páginas web, interfaces que se adapten al usuario y que el usuario, conforme las va usando, la interfase se va adaptando al usuario y no al revés. Ese ha sido una cruz que nuestros usuarios siempre han tenido de decir, pues es que esta interfase no la entiendo aquí, ¿qué pasa? Y se me esconde esto, se me pierde esto. Entonces, el diseño intuitivo es algo que pinta para que nosotros trabajemos orientados a satisfacer necesidades de nuestros clientes. Está un poquito extraño el primer caso de uso. Bien, pero es importante que lo veamos. Todo lo que es la manera electrónica de conocer a nuestros usuarios, ¿sí?
La manera electrónica de conocer a nuestros usuarios, ¿sí? Es algo que tiene que llevar el componente de inteligencia artificial. Hoy en día, pues sí, se trabajan con softwares especializados que nos ayudan a reconocer el rostro de las personas, etcétera, etcétera. Sin embargo, eh, todavía no tienen la adaptabilidad que se espera de este tipo de herramientas. Y ojo, el conocer a mi usuario de manera electrónica, ¿sí? Tiene que ir más allá que el reconocimiento facial, sino que también tiene que ser una herramienta que me ayude con la captura de documentos, que es el punto que vemos acá, ¿sí? Una manera fácil de poder interactuar de manera electrónica con mi usuario, ¿sí? Y sin llegar al extremo de un neobank, ¿sí? Sino que pensemos en simple y sencillamente evitarle a mi usuario tener que estarse trasladando a una agencia física, ¿sí? Entre más sofisticado sea nuestro software de conocer electrónicamente a nuestro usuario, vamos a poder facilitar la adquisición de documentos, ¿sí? O así como nosotros le decimos al usuario cuando va a hacer una transacción, enséñeme su documento de identificación, ¿sí? Podemos nosotros también pedirle de manera electrónica el documento de identificación y validarlo sin ningún problema. Volvemos a el tema de los chatbots. Los chatbots es algo que no es nuevo, ¿sí? Pero el chatbot conversacional con el que el usuario final se siente cómodo o la tecnología con la que yo puedo platicar y me es muy difícil reconocer que del otro lado hay un ente artificial, es algo que ya lo empezamos a ver con el lanzamiento de ChatGPT y todas las tecnologías relacionadas, pero hacia ahí tenemos que ir, ¿sí? Y sí se puede. Y esa es una de las cosas que tenemos más prontas a poder implementar, ¿sí? Porque nos va a ayudar a reconocer de mejor forma el lenguaje. Nosotros vamos a poder terminar de entrenar estos algoritmos con los productos, con las reglas, con los procedimientos, con toda la terminología de nuestro país, de nuestro banco, o sea, de nuestra institución financiera, para que la interacción a través ya sea de un chat, o sea, un chat nativa puramente escrito, o a través de una llamada con reconocimiento de voz, sea transparente para el usuario y que realmente le resuelva sus inquietudes y eso nos va a ir disminuyendo la cantidad de personal que necesitemos para atender a los usuarios sin afectar el nivel de servicio, sin que el usuario se sienta, "Ah, es que ese banco solo me pone a hablar con una máquina", pero si el usuario no lo percibe o se siente cómodo hablando con el ente artificial, eh, creo que ganamos todos, ¿sí? Bien, hoy en día es común que en el esfuerzo de trasladar una oferta, una promoción a uno de nuestros clientes, nosotros le decimos, bueno, usted está precalificado para este producto, un crédito o una tarjeta de crédito, ¿sí? Si yo precalifiqué a mi cliente, ¿sí? A mi cuentaviente, es porque sin duda ya lo conozco, ya tengo alguna información de él. Entonces, es incómodo para cualquier usuario que en el proceso electrónico de la adquisición de este nuevo producto lo lleven a un formulario en blanco, ¿sí? Entonces, por medio de la inteligencia artificial podemos nosotros facilitar el rellenado de los formularios, eh,
Y uno dirá, pero es que eso es muy básico. No, no lo vean así. ¿Por qué? Porque si dentro del proceso que estamos pidiendo para la adquisición de este producto, estamos pidiéndole, mira, preséntame un recibo de agua, luz o teléfono, ¿sí? Perfecto. Entonces, ese recibo de agua, luz o teléfono tiene que ser equivalente a la dirección que está colocando. Si me pone su documento de identificación, yo de ahí ya puedo extraer alguna información que yo no tenga o que necesite actualizar en mi base de datos. Entonces, todo eso lo puedo hacer de manera automática, ¿sí? O sea, lo pongo a que le tome foto a dos, tres cosas, más lo que yo ya sé de él, termino de rellenar el formulario y le facilito el trabajo, ¿sí? Entonces, la experiencia del usuario va a mejorar, ¿sí? Y quizás alguien que tenía dudas de adquirir ese producto al verlo tan fácil en el proceso como lo estamos ayudando, lo adquiere. Bien, banca personalizada. En el diagrama de Banking 4.0 veíamos un rubro importante que es la hiperpersonalización. Hoy en día, nosotros en la mayoría de instituciones financieras vemos que tienen una gama de productos muy grande, ¿sí? Y cuando llega el cliente, va a depender de la habilidad que tenga el ejecutivo para encontrar cuál es el producto que más se acerca a lo que el cliente necesita, ¿sí? Entonces, la tendencia es que por medio de las tecnologías que estamos analizando ahorita, de las que estamos platicando, seamos capaces de crear productos a la medida, ¿sí? Es decir, en base a la información que yo tengo de la persona, ¿sí? Que puedo tener transaccionalmente de mis sistemas o lo que obtengo de otras fuentes como redes sociales o buros de crédito, etcétera, si yo junto todo eso, puedo llegar a la conclusión de decir, ok, a este señor yo le voy a ofrecer, lo más que le puedo ofrecer es un crédito de $5,000 y de una vez puedo establecer cuál es el plazo máximo y cuál es la tasa de interés adecuada para el perfilamiento que estoy haciendo de esta persona, ¿sí? No es que yo a nivel de sistemas de mi corporación tenga que ir a buscar el producto que considero que se adecua a esta persona y después ver si precalifica o no. La idea es que con la información que tenemos de nuestro cliente, nosotros le diseñamos un producto totalmente personalizado, ¿sí? Entonces, ya no necesitamos necesariamente tener demasiados productos tratando de buscar por dónde es que se adecua, sino que las características propias de la persona nos van a ir dando las pautas necesarias de por dónde lo podemos llevar, ¿sí? El cliente llega y dice, necesito un préstamo, ok, ¿cómo se llama? Fulano de tal, perfecto. Entonces, mire, lo que le puedo ofrecer es tanto y la tasa de interés tanto y el plazo tanto, ¿sí? Cero problemas. Entonces, ese es un ejemplo de la personalización de los productos, ¿sí? Hoy en día, casi todas las instituciones manejan un credit score, ya sea que lo hagan internamente o contratan a un tercero que les maneja el poder decir si un cliente va a funcionar o no va a funcionar, ¿sí? Entonces, eh, ¿qué es lo que nos ofrece la inteligencia artificial? La inteligencia artificial, como en la hiper personalización del producto,
en la reducción de riesgo de créditos específicamente, nos puede decir, miren, sí, este cliente funciona, pero la tasa que sugiero le demos es esta, ¿sí? Si yo no he llegado al punto en donde puedo crearle un producto al cliente en la parte de meramente trabajar el, la precalificación, hacer el score crediticio, de una vez puedo sugerir la tasa, o sea, el ajuste de tasa, ¿sí? Entonces, esto es importante de cara a permitirnos no solo tener la tranquilidad de que es un cliente que va a funcionar o no, minimizar el riesgo, y si funciona, de una vez manejar una tasa que es conveniente según el perfil de ese cliente. Claro, esto no se lo está inventando la inteligencia artificial de la nada. Esto es el producto de entender el comportamiento y toda la historia que ustedes manejan como instituciones financieras. Esto es lo bonito de que no es solo decir, me estás sugiriendo, estás siendo prescriptivo para mi institución. Pero ¿en base a qué? Es en base a un conocimiento previamente adquirido, ¿sí? Y conforme más se utilicen los algoritmos van aprendiendo porque atrás de ellos hay tecnologías que tienen esa capacidad de ir aprendiendo. Bien, y como hablamos, la ciberseguridad y detección de fraude es algo eh, que tiene que estar dentro del futuro de la IA en este tipo de instituciones, porque hoy en día la mayoría de instituciones financieras manejan gran parte de su detección de fraudes en base a reglas, ¿sí? Lo cual no quiere decir que esté mal, funciona y funciona bien, ¿sí? Pero estas reglas debiesen ser dinámicas, debiesen ser postuladas por un ente que entienda qué es lo que está sucediendo en general en este momento y qué es lo que pasa en particular con ese cuentaviente. Pensemos en una tarjeta de crédito, ¿sí? Si empieza a haber un comportamiento específico de una tarjeta de crédito, eh, tiene que entender, ¿sí? La inteligencia artificial de que no solo obedece el fraude o el riesgo al comportamiento per se de la persona, sino que tiene que ir analizado al mismo tiempo el comportamiento de dónde se están efectuando las compras o registrando los gastos, ¿sí? Entonces, la suma de, y ahí solo menciono dos factores, eso puede irnos dando una visión más amplia y esto tiene que ir cambiando con el tiempo, ¿sí? Entonces, de esa forma nos va a ir levantando alertas un poquito más coherentes, congruentes, para disminuir el fraude y ayudar a nuestros cuentavientes a que no caigan en este tipo de cosas. Ahora bien, nosotros vemos esto realizable, lo vemos en el mediano, corto plazo. Sin embargo, hoy en día todavía tenemos algunos retos, ¿sí? Eh, la mayoría o una gran parte de las instituciones financieras ah, todavía tienen una mentalidad muy conservadora y el adoptar este tipo de tecnologías es un reto, ¿sí? Ese es una brecha que hay que solventar. Bien, otro reto es la disparidad entre, entre lo que los consumidores van demandando, ¿sí? Y los datos que yo tengo como ente financiero para determinar si eh, puedo ajustarme o no,
a lo que mis consumidores están demandando. Y eso lo vivimos en la pandemia, de que empezaron a haber cambios muy rápidos y yo como ente financiero no tenía toda la información de respaldo o histórica que se adaptara a esta situación, ¿sí? Entonces, ahí también puede funcionar los algoritmos de inteligencia artificial para simular o entender datos que yo aún no poseo, ¿sí? Los bancos o las instituciones financieras que utilicen inteligencia artificial a mayor escala están sujetos a entes regulatorios de cada uno de los países. O sea, en cada país, y no solo hablo de Latinoamérica, sino que a nivel mundial, hay un ente superior que regula a los bancos. Entonces, hay que tener en mente de que a veces este tipo de tecnologías pueden estar, no pueden ir o no están todavía contempladas por las regulaciones de cada país. Es algo que hay que contemplar, ¿sí? Y otro tema que se ha ido acortando es la escasez de personal eh, que pueda utilizar estas herramientas. Hace 10 años, tener expertos en esta área era exageradamente caro, no se diga hace 20. Hoy en día están más a la mano. Las universidades están egresando más gente con este expertise y las herramientas se están simplificando. Entonces, no necesito tener a gente con 2 maestrías en estadística, matemática, ciencia de datos o qué sé yo, para poder tener resultados aceptables en mi organización. O sea, puedo tener más personal porque más barato, porque las herramientas están acercando a las instituciones con esta tecnología, como suele pasar. O sea, las brechas se van disminuyendo. Entonces, eh, cada día hay anuncios y lanzamientos de tecnologías que nos ayudan, ¿sí? Por eso, y si bien es cierto, hablar del futuro de la IA, ¿sí? Debiese ser con un tono agnóstico, es decir, sin mencionar marcas ni productos. Yo menciono mucho a ChatGPT porque está de moda, ¿sí? Y ven en el piecito de mi presentación, de nuestra presentación, el logotipo de Microsoft, porque sin duda este tipo de empresas todo el tiempo están generando más y mejores soluciones de cara a facilitar la adopción de estas tecnologías, ¿sí? Entonces, estos retos debiesen de ir disminuyendo con el tiempo, ¿sí? Entonces, como dije al inicio, hablar de futuro es difícil, aún más cuando se trata de una tecnología que viene dando pasos agigantados. Sin embargo, hay cosas que sí podemos ver que van a suceder o que ya están sucediendo, ¿sí? Entonces, es importante que las tengamos en mente y que empecemos a pensar qué podemos hacer pronto para adoptarlas, para no quedarnos, como dirían popularmente, fuera de la fiesta, ¿sí? Entonces, les agradezco mucho y quisiera, por favor, Rudy, que pasemos a la parte de preguntas y respuestas, ¿sí? Alberto, por la presentación. Ya tenemos la primera de las preguntas y te la pongo textualmente. Por Dice favor. así, uno de los retos que tenemos en banca es el manejo de datos sensibles, por lo que se debe cuidar quiénes podrían tener acceso para que no se dé fuga de información. ¿Cuáles softwares o herramientas que contengan motores con IA nos recomiendan? Ok, una pregunta tremendamente válida, ¿sí? La información bancaria es su naturaleza per se es sensible, ¿sí? Desde un número de tarjeta de crédito hasta la información del cuentaviente per se, ¿sí? Entonces,
aquí es donde entra el dilema de si me paso a la nube o si la nube funciona o no. Hablemos de lo que tenemos ahorita cerca, ¿sí? De los principales fabricantes de software que nos ofrecen servicios en la nube o tecnología relacionada con esto, está Microsoft con Microsoft Azure. Microsoft Azure tiene un tipo específico de nube que es para entidades e instituciones financieras, lo cual eh, cumple con muchos más estándares de seguridad a manera de garantizar que la información esté resguardada. Ok, todavía no he llegado a lo más importante de la pregunta, ¿sí? Entonces, en general, si yo utilizo las herramientas de IA de Microsoft, que ahora todo es basado en la nube, ¿sí? O sea, las mejores, la tecnología de punta, los modelos que están preentrenados, como, insisto, ChatGPT, que también es parte de Azure, ¿sí? Existe esa conectividad, pues podemos valernos de una nube que nos permita una seguridad perimetral lo bastante robusta para que nuestra información esté segura. Entonces, si yo como informático mantengo seguros mis datos en mi institución bancaria, genero un canal de comunicación seguro hacia la nube, no va a pasar nada, ¿sí? Porque esa nube es segura. Ahora bien, los datos ya estando en la nube, pues podemos nosotros desde eh, limitar los accesos por persona hasta poder esconder la información en los reportes para que los datos sensibles no aparezcan a las personas que no lo pueden ver. O sea, las opciones hoy en día para eh, ocultar los datos, ¿sí? Para encriptar la información y la administración de permisos a estas tecnologías es muy amplia. O sea, digamos que es un temor que existe, pero se ha puesto mucho corazón, diría yo, para que superemos este tipo de tropiezos que en otro tiempo causaron problemas. Entonces, desde el momento en que nosotros vemos que los principales fabricantes de software que tienen tecnología en la nube han creado espacios específicos para la industria financiera, como es el caso de Microsoft Azure, eso nos empieza a dar la pauta de que la seguridad se toma muy en serio, ¿sí? Espero que con eso conteste la pregunta. Eh, Pasemos a la siguiente, Rudy, por favor. De acuerdo. Otro usuario dice, pregunta, si todas las tecnologías de IA actuales se deben trabajar en la nube o pueden ser on-premise. Excelente pregunta. Por metodología, ¿sí? por, con un gran esfuerzo, ¿sí? Nosotros podemos trabajarlo on-premises, ¿sí? Podemos llevar muchas de las tecnologías de IA a nuestra propia granja de servidores y echarlo a andar ahí. Sin embargo, la recomendación es que, dado que los avances son muy grandes en materia de nuevos algoritmos preentrenados que nos ahorran muchísimo tiempo y el costo del procesamiento en la nube es mucho más bajo. La recomendación es, para estar a tope y disminuir la cantidad de personas y los costos, la recomendación es irnos a, a la nube, ¿sí? Pues yo jamás pensé que iba a decir eso, yo era un poco antinube hace algunos años, ¿sí? Pero hoy en día les digo, señores, vámonos a la nube, ¿sí?
En la nube, la elasticidad nos permite que vamos a usar solo lo que necesitamos cuando lo necesitemos. No tenemos por qué tener el montón de equipo ahí funcionando, consumiendo electricidad y depreciándose, ¿sí? Y si mañana sale un nuevo algoritmo chat, GPT-5, ¿sí? Entonces nos desconectamos de GPT-4 y nos conectamos a GPT-5 y ya, ¿sí? No pasa nada, ¿sí? No tuvimos que reinvertir en poner servidores más grandes y entrenarlos y, ay, me renunció mi jefe de ciencia de datos y él era el único que entendía el algoritmo de IA generativa, ¿sí? No, mejor utilizamos tecnología eh, en la nube que nos va a facilitar y nos va a disminuir la brecha de adopción y nos garantiza continuidad. Siguiente, Rudy. Gracias, Alberto. Eh, Siguiente pregunta. Cuando se hablan de datos sensibles, ¿ya existen normas para poderlos subir en la nube en el país de Guatemala? Seguramente en la parte de banca están preguntando. Sí, sí, la Super ha sido, la Superintendencia de Bancos de Guatemala ha tenido una apertura recientemente para que con, con un determinado manejo, ¿sí? Se pueda trasladar información hacia la nube. ¿A qué me refiero? Vean, yo no necesito tener en la nube eh, toda la información confidencial para poder ejecutar mis algoritmos de inteligencia artificial. Puedo utilizar una llave subrogada para reemplazar los datos mucho más importantes, manteniendo el resguardo en mis bases de datos on-premises para hacer la traducción cuando salga a buscar o interactúe con mi cliente, ¿sí? Entonces, con ciertas reglas, yo puedo llevarme la transaccionalidad de un cliente sin develar quién es el cliente, ¿sí? Entonces, como les digo, o sea, eh, hay una apertura, sí podemos interactuar con la nube, sin embargo, hay que respetar ciertos criterios de ciertos datos que no me puedo llevar, ¿sí? Me los tengo que llevar eh, encriptados. Siguiente, por favor, Rudy. De acuerdo. Eh, Siguiente. Uno de los fraudes en banca es el robo de identidad. ¿Cómo se puede promover el uso de la IA para prevenir este tipo de fraudes, considerando que debería de abarcar a toda la banca? Ok, una de las propuestas o de los casos de uso es conocer electrónicamente a mi cliente, ¿sí? Entonces, la IA, una de las cosas que busca es por medio de, de la implementación de estos puntos, ¿sí? Poder afianzar la identidad de nuestros clientes con las características generales de nuestros clientes, o sea, de nuestros cuentavientes. Entonces, si yo tengo más información biométrica, ya sea del rostro, los documentos que tiene, el robar la identidad de uno de nuestros clientes va a ser mucho más difícil, ¿sí? Desde el punto de vista de que eh, interactúe una persona haciéndose pasar por otra, ¿sí? Y ahora, lo que es acceder a las bases de datos y robarse la data, pues obviamente los algoritmos y todo lo que es la seguridad perimetral, pues tiene una connotación muy grande el uso de la inteligencia artificial, porque ahí sí eh, se tiene se trabaja todos los días por mejorar y afianzar la manera en que protegemos de los diferentes tipos de ataques para que nos roben datos. Entonces,
las formas que hacen hoy en día de que nos inyectan algún tipo de malware o nos hacen phishing o cualquier otra técnica para tratar de capturar nuestra información, ¿sí? Normalmente es porque la forma en que nosotros nos identificamos con la institución financiera es, está limitada a un usuario y un password, ¿sí? Claro, la autenticación de doble factor ha disminuido esto, ¿sí? Pero si nosotros a la autenticación o la forma como el banco nos identifica, le agregamos la capacidad de que nos conozcan de manera electrónica, esto va a disminuir sustancialmente. Es en algunas regiones del mundo se está utilizando con buenos resultados. Y en eso que la tecnología todavía da para perfeccionarse, ¿sí? En aras del tiempo, Rudy, no sé qué Estamos. Yo, estamos, ¿sí? estamos. Gracias, Alberto, por la charla y gracias a todos los que participaron en la misma. Les agradecemos haberse tomado el tiempo para poder estar en este webinar y pues les deseamos mucha suerte en sus actividades y si tuvieran alguna información que nosotros pudiéramos aportar más detallada, no duden en contactarnos, por favor. Les agradecemos su tiempo y muchas gracias.